¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa De la mano con la justicia. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero. En esta ocasión vamos a conversar con la licenciada Sionet Silva, directora nacional de la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. Sea usted bienvenida, licenciada. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Génesis, por la invitación. Así es, mucho que conversar en este programa porque vamos a conocer cuál es la función principalmente de esta dirección, cuáles son las bondades, las ventajas, así que empezamos de inmediato. Licenciada, ¿cuál es la función principal que tiene la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos? Bueno, la Dirección de Métodos Alternos es una instancia administrativa judicial y como tal está adscrita a la Sala Cuarta de Negocios Generales. Eh, Está conformada por una unidad coordinadora. Esta unidad coordinadora recae en la figura de un magistrado de la Corte Suprema, que es designado por el Pleno de la Corte para tales efectos. Esta responsabilidad ha recaído en la figura del doctor Cecilio Sedalice, quien es actualmente el coordinador y por más de 2 periodos consecutivos. La Dirección de Métodos Alternos es una instancia que procura la supervisión, el mejoramiento y la organización de los centros de métodos alternos a nivel nacional. Para ello, pues cuenta con un equipo de trabajo a nivel nacional, entre estos coordinadores que coadyuvan en esta supervisión, verificando que se realicen los procedimientos administrativos y operativos en todos los centros. De la misma manera, coordinadores de centros en cada una de las provincias donde tenemos una instalación, con personal adscrito a mediadores y funcionarios administrativos que llevan la tarea de brindar el servicio de mediación de manera eficiente. Y bueno, pudiéramos decir entonces que esta instancia administrativa judicial tiene esta función de coadyuvar al órgano judicial en la solución de los conflictos, pero lo hacemos de una manera diferente, a través de mecanismos alternativos establecidos en el ordenamiento jurídico panameño. ¿Cuáles son las ventajas entonces de optar por este servicio de mediación, tanto para los usuarios externos como también de la propia institución? Bueno, el servicio de mediación pudiéramos decir que tiene muchas ventajas, pero yo me quedaría con 3 aspectos los más que quisiera resaltar. Es el costo emocional. También pudiéramos hablar del costo económico y también del tiempo. Cuando hablamos del costo emocional, eh, tiene grandes beneficios porque termina con la tensión que ha existido entre las partes durante el conflicto. También mejora relaciones interpersonales. Las personas también tienen una capacidad de mirar hacia el futuro. Ya ellos no hablamos más del conflicto, sino de cómo resolverlo realmente. Cuando hablamos entonces de un costo económico, estamos hablando de que el servicio, por lo menos en el órgano judicial, es gratuito, ¿no? Y eso pues es de mucho beneficio para los usuarios. Y pues hablamos de tiempo y sobre todo porque es un procedimiento flexible y es rápido, ¿no? Entonces procura que las personas no se estanquen en la solución del conflicto. Ahora bien, ¿cómo una persona puede entonces optar por este servicio y cuáles son las fases que tiene el mismo proceso? Bien, el servicio de mediación se brinda en 2 modalidades. Una de ellas es la mediación extrajudicial, y le llamamos extrajudicial porque es aquella mediación que no se insta dentro de un proceso judicial, sino que se acude al proceso de mediación o al procedimiento de mediación, mejor dicho, de manera previa a cualquier proceso. Y bueno, este mecanismo es sencillo, las personas solo deben acercarse al centro. Ahora contamos con la virtualidad, es decir, pueden solicitar el servicio de mediación de manera virtual ingresando a la página del órgano judicial. Luego de ello, el mediador realiza una entrevista que va a determinar si en efecto el asunto que está siendo presentado por las partes puede ser negociable y si también las personas tienen las condiciones para negociar. Si esto es así, se procede entonces a invitar a la otra parte y si la otra parte lo acepta,
entonces se agenda una fecha y ese día pues se realiza la sesión de mediación. Eso es realmente en un tiempo corto, Génesis. Nosotros no demoramos mucho. Los centros son muy rápidos para agendar una sesión de mediación. Así que en términos de un mes, nosotros podemos decir que ya tenemos una agenda y hemos conocido si ya resolvimos o no a través de un acuerdo de mediación. La otra modalidad es que, encontrándose un proceso judicial, las partes pueden solicitarle al juez que quieren negociar y le piden al juez que lo derive a mediación. El juez verificará si el asunto es mediable. Si el asunto es negociable, entonces él establece el procedimiento de derivación al centro. Es sencillo, luego de derivado, el centro se comunica con las partes, ya la fecha de la sesión de mediación ha sido previamente anunciada en el proceso, o sea, es decir, las personas desde el proceso ya saben qué día van a tener la agenda, la sesión de mediación, y pues se reúnen, si hay un acuerdo, este acuerdo regresa al juez, quien le dará los efectos que la ley le confiere al acuerdo de mediación. Licenciada, usted mencionaba que hay algunos procesos que son mediables. En casi toda la jurisdicción conocemos de que hay algunos procesos que sí se pueden mediar y llevar hasta este servicio. ¿Cuáles serían y cuáles no? Bien, pudiéramos iniciar diciendo cuáles no. Ok. Todos aquellos que no estén previstos en la ley. Es decir, en materia civil, materia comercial, como en la materia agraria, se habla entonces de procesos desistibles, negociables o que pueden ser objeto de transacción. En el ámbito penal está el catálogo de delitos que pueden ser atendidos a través de mediación, están debidamente establecidos en el Código de Procedimiento Penal. En el ámbito familiar, contamos entonces con una ley general de alimentos, la cual ha previsto el mecanismo alternativo de mediación. Es decir, que las personas pueden recurrir a mediación extrajudicial o judicialmente para solicitar la pensión alimenticia. Y pues hay otras materias que son también consideradas en mediación, como es el cuidado de adultos mayores, ¿no? Que es bastante, se ven muchos casos de este tipo. Y otro que, si bien no está establecido en la norma para ejercer mediación, el propio Código de la Familia dispone que en materia de régimen y reglamentación de visita se tendrá como válido el acuerdo de los padres. Si este acuerdo es de aquello que pudiera estar vulnerando un derecho o los padres no lograran un acuerdo, entonces debieran ir a la instancia judicial. Entonces, los padres están utilizando esta oportunidad, este espacio que brinda la propia ley para lograr acuerdos de mediación. Entonces, es una muy buena práctica porque, a pesar de que no tenemos una norma que por sí misma establezca que deben ir a mediación o se puede ir a mediación, las partes están logrando acuerdos en esta materia, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que esto es algo relevante de los procesos de familia en materia extrajudicial. Y bueno, judicialmente el juez en materia de familia atenderá algunos asuntos que él considerará que de repente pueden ser tratados, ¿no? Para la resolución del conflicto final y lo pudiera derivar. Interesante que en el caso de familia, en esta jurisdicción, el tema de pensión alimenticia puede ser un caso mediable. Es correcto, sí, a pesar de que no se ha contemplado una disposición legal que diga se puede ir a mediación para los acuerdos, para establecer el régimen de reglamentación de visita, sí las partes pueden lograrlo porque la ley le permite lograr un acuerdo, o sea, tener un acuerdo. Y Claro. si ellos logran un acuerdo es totalmente viable. Entonces, el acuerdo de mediación, la instancia de mediación, le es propicia a ellos para lograr estos acuerdos. En cuanto a los que no son negociables, ¿verdad? Tendríamos nosotros entonces que atender aquellas circunstancias especiales, ¿no? Por ejemplo, violencia doméstica, violencia de género, y puede que estemos a lo mejor frente a un asunto que sea negociable, pero las partes no tienen una condición para negociar, ya sea porque están muy vulnerables, porque no tienen la capacidad, porque a veces vemos personas muy normales, pero estas personas pueden tener algún tipo de desventaja
y que requieran a lo mejor ser acompañadas de alguien. En fin, este tratamiento es muy personalísimo y lo que buscamos en la sesión de mediación es garantizar el derecho de todos y todas. Entonces, sí, estos asuntos indiscutiblemente no son negociables. Un asunto donde haya violencia doméstica y donde haya violencia de género, definitivamente no procede la mediación. Licenciada, viendo las estadísticas del año 2019, vemos que se realizaron 15.000 casos, fueron llevados a mediación. Háblenos un poco sobre esto. Sí, bueno, cuando hablas 15.000 casos es porque realmente es toda la operación que realizaron los centros durante el año 2019. Así es. Las operaciones de mediación comprenden 3 etapas o 4 etapas básicamente. La primera de ellas es la solicitud de servicio. Las otras son las sesiones de mediación en materia judicial o extrajudicial y las sesiones de seguimiento. Hablemos un poquito de las primeras, ¿no? De las solicitudes de mediación. Claro. Los indicadores, o sea, los datos estadísticos nos muestran que el 50% de las solicitudes no se efectivizan. Y esto es muy importante porque en esta primera fase, en la fase esta previa donde las partes llaman, el mediador determina e identifica que haya muchos asuntos que realmente no pueden ir a mediación. La mayoría de los casos se da porque hay violencia y también porque ya han interpuesto una causa. Entonces, para ir a mediación de manera extrajudicial se requiere pues no tener ninguna causa en un proceso abierto. Claro. Pero las personas pudieran solicitárselo al juez si este fuera el caso. Y tendríamos entonces que de estas operaciones, pues las que sí son admitidas, pasan entonces a hacer sesiones de mediación extrajudicial, ¿no? Y las otras son sesiones derivadas de los despachos judiciales, que tenemos que decir que en el año 2017 el 67% son derivadas del sistema penal acusatorio, un 27% de los despachos judiciales de familia, ¿no? Entiéndase, niñez y familia, ¿no? De ambas jurisdicciones. Y pues las sesiones de seguimiento, que son un número bastante bajo y ese es un buen indicador, porque esto nos dice a nosotros que las partes están logrando mantener su acuerdo. O sea, es decir, el acuerdo que ellos pactaron lo sostienen en el tiempo. Pero a veces ocurren circunstancias que pueden modificar las condiciones del acuerdo. Y las partes tienen tanta confianza de ir a mediación nuevamente que ellos, para seguir tratando aquellas dificultades que surjan durante el cumplimiento del acuerdo, volver a conversar. Y se reúnen y entonces los resultados de estas operaciones nos indican a nosotros que casi el 50% los acuerdos se modifican. Es decir, las partes por las condiciones, las situaciones que emergen y que probablemente nos pueden llevar a no cumplir el acuerdo de mediación, las personas negocian para que puedan entonces renovarlo o mejorarlo y seguir entonces con el cumplimiento del acuerdo que está basado en sus intereses, ¿ah? Porque son sus intereses. Pareciera mentira que, bueno, es que cambiaron las condiciones y es que, no, es que por lo menos en este caso, donde tenemos la pandemia, las personas muchas veces ya no tienen un ingreso total. Así es. Pues las condiciones cambian y la gente se ajusta, porque en mediación no solamente vemos los quantums o el dinero, sino también los vínculos, las relaciones. Hay personas que aprecian a otros y dicen, yo no te voy a cobrar todo, por lo menos págame algo. Claro. ¿No? Entonces, es una muy buena oportunidad para negociar. Excelente. Bueno, es momento para hacer una pausa. Al regresar, mucho más de su programa De la mano con la justicia. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad estamos conversando con la licenciada Sionet Silva, directora nacional de la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del órgano judicial.
Licenciada, según las estadísticas, ¿cuáles son los casos que con mayor frecuencia se ven en mediación? Bueno, tendríamos que ver en las modalidades, ¿no? Claro. Si hablamos de materia extrajudicial, los casos que más vemos son los casos de pensión alimenticia. Y eso pues tiene una razón de ser, y es porque la propia ley provee el mecanismo, establece la utilización de la mediación como una forma para resolver el asunto alimentario. Y es muy importante porque extrajudicialmente el acuerdo de mediación que se logre en materia de pensión alimenticia tiene eficacia jurídica. Es decir, que en el caso de que se dé un incumplimiento, usted con la prueba de ese incumplimiento va donde el juez hace una audiencia y sencillamente toma una decisión. Es decir, es un proceso mucho más rápido, lo que procura muchas más ventajas. Y de allí que cada día tengamos más procesos extrajudiciales en materia de pensión alimenticia. Sin embargo, en materia judicial vemos que se destaca la derivación de los despachos penales, ¿verdad? Y esto pues también tiene su razón de ser, es porque la ley también ha previsto mecanismos alternativos, es decir, la conciliación y la mediación. En el ámbito judicial, que es el órgano judicial, pues nos compete la mediación. Y es allí que pues vemos muchos casos como lesiones personales, hurto, estafa, incumplimiento de deberes familiares, ¿no? Que son uno de los casos que más se distinguen en materia penal, pero que son derivados de despachos judiciales. Licenciada, sabemos que la Dirección Nacional de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos cuenta con 13 centros a nivel nacional. Háblenos un poco del resultado de los mismos. Bueno, realmente tenemos que en cuanto a lo que son las solicitudes de mediación, se destacan algunos centros. Por ejemplo, el centro de la provincia de Bocas del Toro, con 1.487 solicitudes, ¿verdad? Y esto cuando lo comparamos con otro indicador, que es el de la atención de las personas primarias, o sea, con una atención primaria, vemos que la población indígena es la que tiene el mayor indicador. Y cuando vamos a ver la provincia que tiene este número más alto es precisamente Boca del Toro. Lo que quiere decir que de 873, 840 solicitudes fueron de personas indígenas de la provincia de Bocas del Toro. Entonces esto nos da a nosotros una muestra de que las personas originarias tienden a resolver sus conflictos de manera amigable y ellos procuran no ir a los despachos judiciales. Licenciada, según también las estadísticas, podemos ver que un 96% de los usuarios recomiendan el servicio de mediación a través de la Dirección Nacional de Métodos Alternos del órgano judicial. Bueno, es que la mediación es un procedimiento flexible y muy amigable. Pareciera un procedimiento muy personalísimo, entonces las personas se sienten muy cómodas, pero es porque es un proceso que está regulado por principios. Estos principios, como la confidencialidad, hacen sentir a las personas con libertad de poder expresar muchas veces en las instancias de mediación algunos sus temores, sus miedos, sin que esto sea revelado a la otra parte. Esto ayuda mucho al mediador para identificar realmente la ruta a seguir de cómo resolver el conflicto. La voluntariedad, las personas que están en las sesiones de mediación no están obligadas. En Panamá no tenemos la mediación como en otros países para utilizarla de manera preprocesal, como un requisito. Más bien las personas van de manera voluntaria y se pueden ir cuando así lo deseen. Entonces, esto también hace que las personas se sientan mucho más cómodas. Y por supuesto, el desempeño del mediador basado en la imparcialidad y en la neutralidad, garantizando siempre el equilibrio para ambas partes y pues la equidad, que nunca vamos a trabajar en una condición en la que las partes pudieran estarse exponiendo, donde encontremos un desbalance de poder. De seguro el mediador no continuaría con la sesión de mediación. Importante. Licenciada, también queríamos preguntarle, en este tiempo donde estamos pasando momentos difíciles por la pandemia, producto del coronavirus, ¿cómo están atendiendo en los centros? Bueno, por instrucciones de la Corte Suprema de Justicia, cuando reingresamos, se instruyó a todos los despachos administrativos y judiciales de generar protocolos de actuación. En el caso de nosotros,
pues se cumplen con todas las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud, pero asimismo también hemos recurrido a la expansión de los centros. Algunos centros han sido ampliados para garantizar las medidas de distanciamiento requeridas, ¿verdad? Esto cuando realizamos sesiones de mediación presencial. También estamos realizando sesiones de mediación en salas de audiencia, que también son mucho más amplias. Y bueno, estamos prestando un servicio de solicitud de servicio virtual y estamos ya pues preparándonos para también la presentación de la mediación en línea. Esperamos que sea muy pronto y realmente estamos brindando el servicio desde el 1 de junio. Pues por fortuna hemos atendido hasta el 15 de julio, se atendieron 289 sesiones de mediación, lo que fue muy significativo porque las personas confiaron, no hemos tenido incidencias de contagio, las personas pues se cumplen muy rigurosamente la toma de la temperatura, el lavado de manos con gel alcoholado, el distanciamiento, limpieza después de cada sesión de mediación, lo que significa que siempre estamos desinfectando las áreas donde están los usuarios, ¿no? Entonces, procuramos, pues, hasta el momento, de manera presencial, brindar el servicio de manera segura y esperamos prontamente estar ya en la virtualidad. Muy bien. Licenciada, un mensaje final entonces a todos nuestros amigos televidentes para que puedan optar por este servicio de mediación. Bueno, realmente queremos invitarlos a todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, que si tienen alguna situación, alguna controversia, algún conflicto, pueden hacer la llamada al centro de su preferencia, pueden ingresar a la página web del órgano judicial. De igual manera pueden solicitar el servicio de mediación en línea. También se pueden acercar a un centro. Tenemos un centro en todas las provincias y pues sencillo, soliciten el servicio, es un servicio económico, es gratuito y el órgano judicial lo provee como una forma más de resolver los conflictos, garantizando un acceso a la justicia, también sus derechos y garantías fundamentales y pues por supuesto procurando tener una sociedad más amigable, capaz de resolver sus propios conflictos. De esta manera terminamos nuestro programa recordándole que portamos nuestras mascarillas, por supuesto, con todas las recomendaciones de las autoridades pertinentes por este momento que estamos pasando por la pandemia del coronavirus. Hasta la próxima.